Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Beda, presbítero y doctor. San Gregorio VII, Papa. Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. San Beda vivió entre los años 672 y 735. Durante toda su vida de monje, residió en Inglaterra. Fue un gran investigador e historiador. Basándose en antiguas fuentes, escribió la historia eclesiástica de los anglos. Fue también un gran teólogo y se lo reconoce como el padre de la erudición inglesa. San Gregorio VII nació en el año 1020 en la región de Toscana, Italia. Fue monje, luego papa, puesto desde donde luchó seriamente por liberar a la Iglesia de manos del poder feudal y recuperó la disciplina del clero y de la Iglesia en general. Murió en Salerno en el año 1085. Santa María Magdalena de Pazzi fue religiosa carmelita desde el año 1582 hasta el 1607, año de su muerte. Fue una gran mística que dejó expresadas sus profundas experiencias de Dios en su libro Revelaciones. También cumplió un importante papel en la Contrarreforma, escribiendo numerosas cartas a varios obispos y cardenales para que llevaran adelante las resoluciones de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy, reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser sanados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar. Entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, el que hace volver a un pecador de su mal camino, sepa que salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Yo te invoco, Señor, ven pronto en mi ayuda. Escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración suba hasta ti como el incienso, y mis manos en alto como la ofrenda de la tarde. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Coloca, Señor, un guardián en mi boca y un centinela en la puerta de mis labios. Pero mis ojos, Señor, están fijos en ti. En ti confío, no me dejes indefenso. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor. Hoy ya estamos de nuevo retomando este tiempo ordinario. Y aquí se nos presenta desde el Evangelio de San Marcos el corazón del niño en realidad. El niño nos está representando a todos nosotros, pero que solamente el que tiene el corazón del niño es el que puede acercarse a Jesús, es el que puede entender la propuesta del reino de Dios. Aquí
le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara. Pero fíjense ya la actitud. Ella bañandea lleva la ñamaña ya esa jina con amita cuera. Mitad amo fondo ve. Una varecha campaña o pesa lleva mitad. Entonces enseguida mitad yagua enseguida amo fondo ve. La uno la visita tu más todavía. ¿Y por qué, queridos amigos, era así, verdad? Cuando los niños estaban ahí en la reunión de los mayores, la mitad y cuera con ojendu las cosas, oñeñeina de algo. Es íntima, oñe íntima. Entonces de descubrir, anden diga tú y lande yapu, lande la bisabe, porque lande yapu no hina, la de algo. Ahí mismo tu hijo, tu hija, lo que sea, esa nenita, esa ahí que escuchó. No pensé con papá, no pensé con mamá. Va el área. No, tal cosa hicimos nosotros, ¿entendiste? Entonces, upealo y coaña. Es interesante, ¿verdad? Eso dentro de nuestra cultura. Upealo y coaña de ABTV. Porque el niño es muy espontáneo y se nota que entonces tiene lo que aquí nos está diciendo, es la sencillez del corazón. Por eso es que después continúa el Evangelio cuando los discípulos comienzan a reprender a estos niños. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. ¿Por qué los niños que se acerquen a Jesús? Porque es justamente aquí donde se siembra la verdad, es aquí donde nosotros sembramos los valores y los principios de la construcción del reino de Dios. Yo recuerdo uno de los sacerdotes que siempre me admiró mucho porque siempre ha trabajado, pero muy metido verdaderamente con los niños principalmente. Y él siempre decía, dentro de la psicología evolutiva que nosotros tenemos, dice que la etapa que más deja la fuerza, la influencia de lo que somos nosotros en nuestra personalidad, de 5 a 10 años. De 5 a 10 años. O sea, pepe la ñañangare coponá la ñanemembo y cuera. De 5 a 10 años. Queridos amigos, esto es importante, esto es esencial para la vida de nuestra iglesia, para la vida de nuestra sociedad. Porque lo que nosotros dice hoy somos, lo que yo soy hoy, entonces, es el resultado de lo que yo fui de los 5 a 10 años, cómo me han educado, qué valores y qué principios me fueron transmitiendo mis padres, la sociedad, en la escuela. Y yo estoy hasta casi convencido con esta psicología, ¿verdad? Claro que después también recibimos otra influencia. No es que vamos a decir que esto es lo único, pero que por lo menos nos da a entender que lo que nosotros somos hoy, los mayores, es lo que hemos aprendido en cuanto a los valores y aquellos criterios esenciales que dirigen nuestra mente, nuestro corazón. Después solamente ya con la reflexión y una verdadera conversión, entonces pues no hay para poder cambiar y direccionar nuestra propia vida. Pero no todo está perdido. No todo está perdido, como dice esa música de Mercedes Sosa ayer. No todo está perdido, sino que tenemos que tener esta esperanza y esta fuerza. Dejen que los niños verdaderamente vengan a mí. Pero después continúa Jesús y nos dice justamente el por qué. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. El reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Así es que, queridos hermanos, ya pongan la ñandera P, ñañe ponua ya es samba, eva peñande ya oye reñande, amba ella para oye reñande. ¿Cómo tenemos que hacer el camino de santidad? ¿Cómo tenemos que mirar también nuestra sociedad y tenemos que decir, yo quiero colaborar en la construcción del reino de Dios? Quisiera verdaderamente poner ese granito de arena para que todo funcione bien. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios, se dan cuenta que siempre la preocupación de Jesús es la preocupación de la construcción del reino de Dios.
Y si nosotros no tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, estas características del amor, de la espontaneidad, del ser sinceros, el niño pues es demasiado sincero, el niño es muy sincero. El niño, una vez que se abre, ¿verdad?, con uno, está todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero cuando se encuentra seriamente uno con un niño y va entrando en ese diálogo, entra en algo espectacular, ¿verdad? A mí me suele llamar mucho la atención porque hay 2 o 3 niños que están enfermitos, tienen 6, 7 años estos niños, y sobre todo ahí en el hospital, ¿verdad? Suelo estar en la capillita para confesar a la gente y suelen venir ahí con su mamá, ¿verdad? Y enseguida los niños ya se cuaman y veo homo, y se va, ¿verdad? Cuando vienen a hacer sus análisis, su chequeo, etcétera, ¿verdad? Y cómo después te cuentan, enseguida te cuentan, ¿verdad? ¿Qué hicieron en esos días, en esa semana, en ese mes o lo que sea? Una apertura del corazón. Y eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Aquí. El que no tiene ese corazón tan sencillo, es de mirar, vaya mañana, ya, vaya mañana, ya pota, con tanta sencillez y con tanta serenidad también, para que podamos entender cómo tenemos que construir y cambiar el reino de Dios, que estamos nosotros, ¿verdad?, como comunidad, llamados por Dios a construir. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que sean capaces de construir una sociedad basada en la verdad y la justicia, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que tomemos conciencia de ser solidarios con los enfermos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y crezcan en el respeto a la doctrina cristiana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Así constituido, Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia.
Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu kuanyane jara oveshara Reipe ava angai para bui ore por Yahu vereko Jesucristo tu pañane jara oveshara Reipe ava angai para bui ore por Yahu vereko Jesucristo tu pañane jara oveshara Reipe ava angai para bui ore mopu awapu Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.